Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega, el Forja 301, que como ven ustedes, pues vamos a emitir en formato entrevista porque hoy nos acompaña nuestro amigo Josep Alsina. Bienvenido una vez más al canal. Josep, ¿cómo estás? Muy bien, Paloma. Muchísimas gracias por entrevistarme y por poder dar a conocer este libro. Exacto. Josep ya nos ha acompañado en alguna ocasión. La última vez que estuviste aquí en el canal de Fortunata y Jacinta fue precisamente para hablar de United States of America, USA, OTAN y Rusia. En cualquier caso, pues para aquellos que se hayan incorporado recientemente al canal, vamos a leer una pequeña reseña biográfica tuya, si te parece. Josep Muy bien. Alsina Calvés es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, es máster también en Historia de las Ciencias y doctor en Filosofía y en Historia de la Ciencia. También, Josep, pues colaboras activamente en distintos medios. Aquí podemos reseñar, pues por ejemplo, La Emboscadura y Posmodernia, pero evidentemente, bueno, pues tienes muchísimo trabajo publicado y escrito. Y precisamente hoy, pues tenemos la ocasión de presentar tu última publicación, que ya pongo aquí en pantalla. Vamos a ver si no salen los reflejos. Píldoras contra el pensamiento único, que además está prologado por José Vicente Pascual. Es un libro, ahora nos cuenta si quieres, recién publicado, año 2025, por Fides Ediciones. Son temas muy variados. Es un libro muy jugoso, muy fácil de leer, que se me entienda esto, porque los contenidos son profundos, están muy reflexionados. Van a ver ustedes que a lo largo de la conversación de hoy, pues Josep está trabajando temas que hemos tratado en múltiples ocasiones aquí en este canal. Sin embargo, a mí me ha resultado muy interesante, extremadamente interesante, que aunque Josep y yo estamos muy alineados en muchísimos de los enfoques sobre estos asuntos, pues él amplifica, digamos, de alguna manera, pues la reflexión, la crítica, el análisis, incorporando, por ejemplo, coordenadas filosóficas diferentes o autores también distintos que no se han mencionado demasiado en este canal. Por tanto, en ese sentido, recomiendo fervorosamente la lectura de este último libro de Josep Alsina. Muy rápidamente les voy a leer pues, algunos de los temas que trabaja aquí. Por ejemplo, la figura de Christopher Latch. Hoy vamos a hablar de la nueva izquierda, vamos a hablar de populismo. Trabajas también la emergencia de la posmodernidad, del liberalismo al neoliberalismo y la construcción del sujeto neoliberal. Tienes muy trabajado también la cuestión de la inmigración, que en este canal preocupa mucho. Trabajas el tema del calentamiento global, raíces filosóficas de la ideología de género, el globalismo, la figura de Carl Smith, también en una comparativa dialéctica con Gustavo Bueno. En fin, cuestiones como el rojopardismo filosófico de Costanzo Preve a Diego Fusaro, el mayo del 68, que quiero hoy que sea uno de los temas clave de esta entrevista. OTAN, Unión Europea, Anglo-Imperio, cuestiones relacionadas con el secesionismo catalán, que es un tema que a ti bueno, pues te toca muy directamente porque, Evidentemente. claro, estás allí en Cataluña viviéndolo y luchando contra estas aberraciones en primera plana. En fin, la irrupción del populismo conservador en Europa, posibilidades y limitaciones, Rusia, en fin, es un abanico amplísimo de temáticas. Josep, por introducirnos un poco, cuéntanos cómo aparece este libro, haznos una pequeña introducción antes de entrar en el desarrollo de alguna temática. Bueno, a ver, es un libro que, como tú has comentado, de hecho, bueno, tú has hablado de capítulos, de hecho, ni siquiera son capítulos, es una recolección de artículos, recolección de artículos publicados en Postmodernia, publicados en La Emboscadura, publicados en el blog de Somatems, incluso creo que hay alguno publicado en el Catoblepas, ¿no? Entonces, claro, trata de cosas muy variadas, pero yo, vamos, para dar una orientación al lector, diría que hay 4 ejes, es decir, que más o menos todos los artículos se podrían encuadrar en uno de estos 4 ejes, ¿no? El primero sería, bueno, el primero, no el primero porque están todos mezclados, pero uno de ellos sería el
origen y fundamentos, ¿no?, de esta ideología woke o de este pensamiento único. Esto sería, pues hay una serie de artículos, muchos de ellos que van por aquí, ¿no? Otro sería sobre la reacción frente a esta ideología woke. Cabe decir en este sentido que, claro, como estos artículos algunos son de hace tiempo, pues claro, y hay cosas que cambian muy rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, en este que has comentado, ¿no? El populismo conservador europeo, posibilidades y limitaciones, pues hago una serie de reflexiones sobre el partido político Vox, que conste que yo no estoy afiliado a Vox, no estoy afiliado a ningún partido, pero que ahora, si tuviera que escribir este artículo, no diría exactamente lo mismo, porque creo que ha habido cambios importantes en la dinámica de este partido, a pesar de que sigue haciendo algunas cosas, sobre todo en política internacional, que a mí no me gustan nada. Luego también tenemos otro bloque que sería cuestiones geopolíticas, ¿no? Y finalmente el último bloque sería, que este es más reducido, que ya trata de cuestiones que hacen referencia a España, es decir, el tema de la inmigración, el tema de la amnistía, el tema del separatismo, el tema de la tergiversación del 11 de septiembre, etc. Es decir, un poco los 4 bloques temáticos, aunque en realidad, claro, muchos de ellos están muy profundamente interconectados, ¿no? Entonces sería, pues, la primera idea, ¿no? Es una recolección de artículos, trata de temas muy variados, pero todos apuntan hacia el mismo lugar, ¿no?, que es este pensamiento único, esta ensalada ideológica, llamémosle woke, llamémosle como queramos, ¿no?, que bueno, cada vez se impone, a la vez, claro, y en la medida que cada vez hay más contestación, pues cada vez se impone de forma más autoritaria, es decir, es un poco este juego, ¿no?, de la acción y la reacción, ¿no? Esto será un poco el resumen de lo que va este libro. Bueno, es muy interesante, como comentaba antes, porque tú vas a las fuentes ideológico-filosóficas del surgimiento de muchos de los fenómenos que ahora mismo pues, han explotado. Mucha gente se queda espantada porque parece que ha emergido metafísicamente de repente. No, todo esto tiene una trayectoria histórica, tiene autores, tiene nombres, tiene publicaciones y, bueno, como hoy nuestra intención sobre todo es presentar a nuestros seguidores pues esta nueva publicación y animarles a que la lean, porque ya saben ustedes, lo importante es ir directamente a los textos y luego reflexionar a medida que va evolucionando la lectura pausada de cada uno de los artículos, ¿verdad? Bueno, pues yo al final me he decantado por 3 de estos temas, Josep, que me gustaría que nos ayudaras precisamente al esclarecimiento de algunas cuestiones. Permíteme, inmediatamente te doy el paso, yo te dejo sembrada un poco la temática, citando un párrafo de tu libro y a partir de ahí tú tira por donde te parezca. Hablando de estas élites privilegiadas, escribes en el libro: la rebelión de las élites protagonizada por esta nueva clase con mayúsculas, no consiste solamente en el desprecio hacia la mayoría de la población, sino en su negativa a aceptar cualquier responsabilidad que deriva de su poder y su negativa también a sentirse solidarios con su propia comunidad nacional. Y dices, el populismo moderno nace como respuesta a esta rebelión de las élites. Bueno, pues háblanos de cuál es esta nueva clase, qué es el populismo, en ese sentido que tú reivindicas, en fin. Bueno, a ver, estas ideas no son originales mías, se trata de este personaje, este norteamericano, Christopher Lasch, creo que es un personaje muy interesante. Es un hombre que empieza su carrera dentro de lo que podríamos llamar la nueva izquierda del mayo del 68. Después, bueno, se desengaña de esta nueva izquierda, entonces hace un giro hacia el marxismo clásico, el marxismo de batalla, ¿no?, el de Lenin, ¿no? Pero al final acaba, pues, dándose cuenta de que, bueno, de que a pesar de que en el marxismo hay algunos elementos que todavía sirven, pero que hay muchas cosas que ya no sirven, ¿no? Entonces él dice que estamos en un momento en que los viejos conceptos de burguesía y proletariado ya no funcionan. Y, curiosamente, esta nueva clase, del que dice, no está formada por los clásicos empresarios, sino que está formada por una serie de profesionales, sobre todo de la información, gente que trabaja en los medios de comunicación, profesores universitarios, sobre todo de las escuelas de negocios, y gente que su poder viene sobre todo en los controles del flujo de información, ¿no? Claro, dice, hombre, siempre han existido, sería utópico pensar otra cosa, en las sociedades, pues, oligarquías, clases dirigentes, tal. Pero la novedad de esta nueva clase es que se desengancha del
ambiente nacional en el que vive. Es decir, nos dice, un miembro de la nueva clase de Estados Unidos tiene mucho más en común con un miembro de la nueva clase del Japón que con un habitante de la América profunda. Es decir, hay una especie de esta internacional, ¿no?, de este tipo de personajes que viven bastante al margen, ¿no? Es decir, gente que vive muchas veces en urbanizaciones privadas, con seguridad privada, sus hijos asisten a escuelas privadas y a universidades privadas, bueno, tienen seguros privados, en fin, viven en esta burbuja. Pero además lo importante es lo siguiente, es decir, esta gente desprecia a las clases bajas, pero no las desprecia como en otros momentos porque se tenía miedo a que estas clases hicieran una revolución, sino todo lo contrario, es decir, desprecia a la clase baja porque la considera de ideas reaccionarias, la considera de ideas carcas, que se adhiere a cosas que para ellos están absolutamente superadas, ¿no? Entonces, esta es la idea de esta nueva clase, que es evidentemente que es la nueva clase que gestiona pues, el globalismo, que gestiona este turbocapitalismo sin fronteras, en fin, todo este proceso. Y estas son ideas que proceden de este hombre, Christopher Lasch, y juntamente con ello viene una reivindicación del populismo, porque yo siempre estoy muy cansado de oír, ¿no?, de que los políticos se acusan de populistas unos a otros, ¿no?, y todos hablan del populismo como una cosa horrible y monstruosa. Y es curioso porque la definición que dan del populismo, dicen, los populistas, dan respuestas sencillas a problemas complejos, ¿no? Utilizan el miedo y el odio y prometen cosas que no pueden cumplir. Bueno, yo creo que esta definición de populismo serviría para cualquier partido clásico. Es decir, yo, por ejemplo, aquí en España, la propaganda del PSOE es la cosa más, vamos, es algo que es evidente que va dirigido a personas de coeficiente intelectual muy bajo. O sea, yo he visto propaganda de decir, si tú no vas, ellos vuelven, ¿no? ¿Quiénes son ellos? No se sabe muy bien quiénes son ellos, ¿no? O, por ejemplo, hacerte un stat. Yo he visto una vez un spot electoral, no me acuerdo si eran elecciones a Cataluña o en toda España, ¿no?, en que hacían salir a Franco, a Tejero y a Primo de Rivera, olvidando que el PSOE colaboró con Primo de Rivera, olvidando que Largo Caballero fue miembro del Consejo de Estado, olvidando que el sindicato favorito de Primo de Rivera es precisamente la UGT. Es decir, apelan al miedo y al odio, pero si esto es lo que están haciendo ellos constantemente, si no paran de intentar darnos miedo, que si el cambio climático, que si los incendios forestales, que si y desde luego prometen cosas que no van a cumplir. Bueno, por favor, además que leer las promesas electorales y ver que después todo esto queda en nada. Entonces yo creo que hay que desacomplejarse y reivindicar el populismo. Y esto es lo que hace Christopher Lasch, pero yo creo que los partidos que son o que tienden hacia el populismo, que esto, claro, tampoco es un término que se pueda definir de manera muy clara, pero que evidentemente hay señales de ello, ¿no? Pues tienen que reivindicarlo sin complejos. Porque todas estas acusaciones que se hacen al supuesto populismo se podrían aplicar a cualquiera de los partidos clásicos, sean conservadores, liberal, bueno, no conservadores, un poco liberal conservadores como el Partido Popular, o sean socialistas, bueno, socialistas que tampoco habría que ver si realmente son socialistas, como el PSOE. Entonces, un poco la cosa pues va por aquí. Entonces, bueno, tenía aquí señalado, que lo estaba buscando mientras te escuchaba, en la página, vamos a ver si lo tengo aquí, sí, en la página 23 de tu libro, Apelación al pueblo, para que vean ustedes cómo funciona Josep, pues tienes recogidas 3 acepciones del término pueblo, porque claro, ya saben ustedes, lo principal para empezar a analizar y a debatir y a discutir, pues es definir y clasificar las ideas que están por ahí pululando. Bueno, pues vean aquí ustedes, pueblo como demos, pueblo como etnos, pueblo como plebs. Y luego, bueno, pues continúas. También cuéntanos un poquito, antes de pasar al siguiente tema, porque esto de rebelión de las élites pues trae resonancias a la rebelión de las masas de Ortega. Cuéntanos algún apunte sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que la expresión rebelión de las masas de Ortega a veces se ha interpretado bastante mal. Es decir, rebelión de las masas no se refiere a la rebelión o sea, pues uno se imagina, ¿no?, que es la rebelión del el pueblo asaltando palacios. No. Ortega hace una definición del hombre masa, ¿no?, que creo que es muy actual. Quiero decir, él lo hace en un momento que todavía no existía, pero hoy día este hombre masa, ¿no?,
que es un personaje que no tiene por qué ser de las clases bajas, puede estar en cualquier clase social, es decir, no es un tema de clases sociales, es un tema de, bueno, de manera de hacer, ¿no? De personas que, bueno, yo creo que vamos a ver, creo que la personificación del hombre masa de Ortega podría ser cualquier tertuliano de estas cadenas de televisión que habla de todo, que pontifica sobre todo y que no sabe nada de nada. Bueno, con la diferencia de que Ortega hablaba, dice, no, es que el hombre masa acostumbra a alguien que es, como es especialista en algo muy concreto, se cree que puede opinar de todo. No, no, ahora aparece gente que no es especialista en nada y que opina sobre todo y no dice más que barbaridades, pero bueno, las dice, ¿no? Entonces, quiero decir que la cosa va un poco por ahí, no es las masas en el sentido de las masas proletarias que se rebelan, ¿no? Sino aparece un tipo de hombre y que además lo que es característico de este tipo de hombre es que no admite ninguna autoridad por encima de él. Es decir, esto es muy característico de este hombre masa. Luego, cuando Ortega dice que este hombre masa es el hombre del fascismo y del comunismo, yo no estoy de acuerdo con esto, porque en el fascismo y en el comunismo, claro que se admitía una autoridad por encima y además una autoridad absolutamente carismática. Bueno, esto ya sería otro tema. Pero creo que, bueno, no, evidentemente no coincide, porque además Ortega escribe cuando este fenómeno de la rebelión de las élites de Lais no existía, ¿no? Pero creo que al hablar de rebelión de las masas no hay que interpretar a las masas proletarias asaltando el Palacio de Invierno y fusilando al zar, ¿no? Sino que es sobre todo un tipo humano que es un producto muy característico de lo que habla Ortega en su momento, ¿no? de la sociedad moderna. Ortega es curioso porque ya, sobre todo al final de su vida, que ya madura, porque cuando era joven dijo muchas cosas que eran bastante discutibles, ¿no? Pero cuando ya está un poco maduro se da cuenta de que la modernidad, todavía no estaban en la posmodernidad, ¿no? Que la modernidad tenía en su interior una serie de elementos que acabarían por destruirla. Tiene aquella frase que creo que es muy interesante. Dice, yo soy nada moderno y muy siglo XX. Es decir, que ya en el siglo XX ya se decía que la modernidad, bueno, pues había llegado a su límite. Evidentemente, no vio lo que es la posmodernidad, ¿no? Que ha sido la degradación absoluta, ¿no? de esta modernidad. Pero creo que se refieren a dos fenómenos distintos, no forzosamente opuestos, pero distintos, porque además se producen en momentos distintos. Es decir, claro, cuando Ortega escribe este libro, no es el mismo momento en que escribe Christopher Lasch y que Christopher Lasch pues, relata otros fenómenos. Y es muy interesante otra cosa de Christopher Lasch, ¿no? Que es su historia del populismo. Es decir, el People's Party, que es el primer partido que se llama a sí mismo Partido del Pueblo, ¿no? Es un partido que nace en Estados Unidos, una agrupación que agrupa sobre todo a granjeros, a gente del campo, ¿no? Que están en contra, pues, bueno, de los bancos, de los altos impuestos, ¿no? Pero que tampoco giran a la izquierda porque el agricultor, el hombre de campo, jamás ha girado a la izquierda, porque siempre alguien ha regado la tierra, las tradiciones y tal. Y es el primer grupo que se reivindica, ¿no? Como populista. Bueno, primero intenta pactar con el Partido Republicano, después con el Partido Demócrata, al final la cosa pues acaba en nada, pero es interesante, ¿no? Esta historia, ¿no? Que esto creo que data del siglo XIX. Y también habla de un grupo ruso, el Narochki. Lo que pasa es que estos eran gente que, bueno, que también hablaban, ¿no? de la idealización del campesino. Lo que pasa es que era gente de ciudad, que no eran campesinos. Y que evidentemente fueron reprimidos, tanto primero por el zar y después, evidentemente, por los soviéticos, que no consideraban precisamente que fuera el campesinado la clase que había que aupar, sino la clase de los obreros industriales, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Esta historia del propio populismo que hace el propio Christopher Lasch. Y, bueno, también el movimiento pujadista en Francia también iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, que reivindica el populismo, pero además lo engarza, ¿no? Con una historia relativamente reciente, ¿no? Pero que está ahí. Muy bien, Josep. Bueno, el segundo tema que yo tenía recogido es el tema de la inmigración, muy trabajado también en este canal. Vamos a ver si cito también un parrafito tuyo en el que dices: la globalización tiene muchas caras y muchos frentes. Desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto se sustenta en tres patas fundamentales: la libre circulación de capitales, la libre circulación de productos y la libre circulación de personas. Los tres apuntan directamente contra la soberanía de los pueblos y de las sociedades políticas, al negarles la capacidad de reglar los flujos de dinero, de bienes económicos y de personas. Ahora, como dice Quintana Paz, en una expresión bueno, a mí me parece un hallazgo, pero precisamente por la obscenidad que desvela. Dice, tenemos a nuestros países abiertos de fronteras.
Bueno, pues el micrófono todo tuyo, Josep, para hablar de esta tercera pata del globalismo oficial. A ver, en primer lugar, yo a ver si esto lo escribiera ahora, en lugar de decir globalización, diría globalismo. Es decir, yo aquí en estos artículos, los términos globalización y globalismo, en muchos de estos artículos se usan como sinónimos. Ahora haría esta diferenciación, que además la he aprendido un poco de ti y bueno, en general de la escuela de Gustavo Bueno, ¿no? Esta distinción, porque no todas las globalizaciones han sido iguales. La primera globalización la hicimos los españoles, dando la vuelta al mundo. Entonces, donde se pone globalización había que poner globalismo. Esto sería una primera aceptación. Bueno, es evidente que la cosa va por ahí, es decir, flujo de capitales, flujo de mercancías, los tratados de libre comercio y supuestamente libre flujo de personas. Claro, el tema, mira, hace poco hicimos un acto público juntamente con la asociación de NAES, ¿no? Aquí sobre el tema de la inmigración y el título creo que era muy significativo. Bueno, que además el texto, uno de los dos textos sobre inmigración es la ponencia que yo presenté, ¿no? Que tenía como título Inmigración, el debate imposible. ¿No? No se puede debatir sobre inmigración porque los proinmigracionistas no debaten, no se insultan, cancelan, etc. Yo aquí lo que intentaba, claro, a ver, lo que más se está explotando políticamente, lo que más cala en la población es la relación evidente entre inmigración ilegal y delincuencia. Lo cual, evidentemente, no significa que todos los inmigrantes sean delincuentes ni que todos los delincuentes sean inmigrantes. Lo que sí que es verdad es que la proporción, sobre todo de ciertas etnias, en la gente detenida, la gente encarcelada, pues es muy superior a la proporción de esta gente en la sociedad en su conjunto. Pero yo aquí, como de esto, además hablamos tres personas y los dos que hablaban antes que mí, que hicieron muy hincapié en estos temas, pues yo quise hablar de otras dos cosas, ¿no? Es decir, de otros dos efectos de la inmigración. Uno que es el dumping social. Fíjate, cuando Marx escribió el manifiesto comunista, dijo aquello que los parados son el ejército de reserva del capital. Bueno, pues hoy en día, si Marx viviera, seguramente diría los inmigrantes son el ejército de reserva del capital. Pues claro, al aumentar el número de gente que busca trabajo, pues entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues el valor baja. Y esta gente está dispuesta, y además lo digo, esto no es culpa de ellos, está dispuesta a aceptar unas condiciones que un trabajador de aquí nunca aceptaría. Pero lo peor de todo, para mí, lo más grave, es el tema de la integridad cultural. Porque ahí está, creo que está la madre del cordero. Es decir, sí que hay intereses económicos. Fíjate que con el gobierno del señor Aznar, curiosamente, se produjo una ley de extranjería mucho más laxa, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque teóricamente el Partido Popular está en contra de la inmigración incontrolada y eso es lo que dice, luego no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en pleno boom de la construcción y había un lobby de empresarios de la construcción, capitaneados por el señor Pimentel, que presionaron y consiguieron pues, que la ley de extranjería fuera mucho más laxa. Pero yo creo que la cosa va mucho más allá. Es decir, yo creo que esta política inmigracionista, que es política de la Unión Europea, esta política de fronteras abiertas, esta política de que nadie es ilegal, ¿no? Claro, por una parte, o sea, demuestra la base individualista, ¿no? De todas esas políticas. Si una persona quiere emigrar, nadie se lo puede impedir. Pues viene de aquí buscando una vida mejor. Bueno, ya. Pero si alguien quiere entrar en mi casa, pues yo le dejo entrar, entra, pero si no le dejo entrar, no puede entrar. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Si cuando una comunidad política renuncia, como de hecho está anunciando la española, a controlar las fronteras, pues entonces está perdiendo esta soberanía, este control sobre la capa basal, sobre el territorio, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad es crear un melting pot cultural, de manera que la integración cultural, la integración de los valores compartidos, de las costumbres compartidas, de las fiestas compartidas, de un grupo social desaparezca. Es decir, bueno, yo pues si aquí en mi casa celebramos la Navidad y la Pascua y el vecino de arriba pues celebra el Ramadán, pues a lo mejor es muy buena persona. Yo no digo que sea mala persona, simplemente quiere decir que vivimos en dos mundos distintos. Entonces, claro, cada vez más esto desintegra las sociedades. Mira, hace poco hubo en el Parlamento de Cataluña, Alianza Catalán, este partido que es separatista, pero es anti-inmigración, ¿no? Presentó una propuesta para la prohibición del velo islámico en espacio público, ¿no?
Curioso porque fue la primera vez que hubo que Vox votó a favor, ¿no? El PP se abstuvo y Junts votó en contra, pero luego presentó una propuesta parecida. Pero es curioso, o sea, todos los argumentos a favor y en contra del velo islámico son argumentos individualistas. Es decir, unos dicen, es que se obligan a llevar velo. Otros dicen, no, es que lo llevan porque quieren. Oiga, a mí me da igual. A mí me da igual, porque además, entre obligar y lo hago porque quiero, a ver, cuando uno hace una cosa porque quiere, lo puede hacer porque quiere, pero claro, tiene detrás toda una cultura compartida que le lleva hasta ahí. Pero a mí me da igual que esta señora lleve el velo porque la obliga el marido o porque ella se lo crea. Es que el velo es una bandera. El velo es una bandera que el Islam clava en el territorio conquistado. Y en la medida que se ven más y más velos, están diciendo estamos aquí y cada vez somos más. Y esta es la realidad. Y empezar a discutir si la señora lo lleva porque quiere o lo lleva porque la obligan, me parece una estupidez, porque este no es el tema. Si nos invade un ejército, a mí me da igual que los soldados que nos invadan sean de leva, que vengan obligados, o que lo hagan por patriotismo y por... Bueno, si lo hacen por patriotismo es peor porque están dispuestos a morir por ello. Pues estamos en lo mismo, es decir, la discusión es estúpida, porque además es muy discutible, es decir, una persona hace una cosa porque quiere, claro que sí, que la puede hacer porque quiere, no lo dudo, que haya señoras de estas que lo hagan convencidas, pero ¿por qué están convencidas? Porque han vivido, porque viven en una comunidad que además tiene un nombre, la UMA, Comunidad de Creyentes. Y esto es una bandera, y claro, hasta que no se entienda esto, las demás discusiones son estúpidas, ¿no? Es que lo hacen porque quieren, no, es que yo voy a verlo porque quiero, no, todo, lo que pasa es que te obligan, no señor, no me obligan, sí que te obligan, porque yo sé que te obligan, oiga, me vas a decir a mí si me obligan. O sea, vamos, un ético diálogo para besugos, ¿no? Cuando la realidad es muy otra, es igual que lo haga obligada o no. Es un símbolo que además, claro, dicen es un símbolo religioso, cuidado, porque en el Islam el símbolo religioso y el símbolo político coinciden, no hay esta separación. Por tanto, el velo es una bandera que se clava en territorio conquistado. Y hasta que los políticos no entiendan esto, porque también los que están en contra también razonan con argumentos individualistas. No, ya no, es que me da igual que lo haga porque quiero, o lo haga porque estoy obligada, o un poco de todo. No, el tema no es este, el tema es que es una bandera. Yo creo que esto sería importante, ¿no? Y entonces yo allí intenté pues hablar más de eso, porque del otro ya, de los temas de delincuencia, que es verdad, ¿no? Y que esto es una cosa que, bueno, cada vez hay más problemas. Mira, hace poco, en una localidad de Cataluña, de Piera, han hecho un centro de menas, ¿no? Y dos menas con machetes agredieron a unos chicos al bar. Entonces hubo una reacción, hubo gente que, bueno, no sé qué hizo contra el centro de menas. Bueno, han detenido a los vecinos del pueblo. La policía ha detenido a los vecinos del pueblo. Es decir, la cosa está por ahí. Claro, esto es lo que la gente ve más, lo que la gente despierta más. Esto es lo que, claro, yo entiendo que un partido político, cuando toca esos temas, pues busque las cosas que la gente entienda más. Pero creo que por detrás tendría que haber también una reflexión sobre lo que significa el velo islámico, lo que significa la penetración islámica, que además, otra cosa, el Islam es una cosa muy compleja. Hay gente que se cree que el Islam es algo monolítico y se equivoca completamente. El Islam que tenemos aquí es el Islam norteafricano, es el Islam sobre todo de Marruecos, y que además vinculado sentimentalmente, aunque no sea directamente, con el Estado Islámico, con el Califato Universal. Luego hay otras manifestaciones del Islam que van por otro lado, y es más, es curioso, ¿no? Porque quienes combatieron al Estado Islámico, aparte de Rusia y aparte de milicias cristianas, fueron milicias de Hezbollah que también son musulmanes bastante radicales. Es decir, que la cosa a veces es mucho más compleja, ¿eh? Yo estoy hablando sobre todo del Islam que tenemos aquí, que es un Islam que viene del norte de África y subsahariano, no lo olvidemos. Y los grupos radicales islámicos subsaharianos han demostrado ser los más sanguinarios de todos. Dejan pequeñitos a los otros. Y esto es lo que estamos importando. Y claro, lo que es muy divertido es ver cómo el feminismo administrado, pues parece que esto ya le parece bien. Yo he llegado a decir cosas como que he llegado a leer gente que decía, no, es que en el fondo Mahoma era un feminista. O sea, hay que estar muy mal para poder decir una cosa así, ¿no? Y este es un poco el tema que trato aquí de decir. Es verdad que hay un tema de orden público, aquí en Cataluña tenemos, bueno, lo que quieras, ¿no? Pero aparte de eso, porque a ver, también hay sudamericanos que son delincuentes, pero
son delincuentes, pero la cosa no pasa de aquí. No, es que lo peor no es eso. Lo peor es este avance religioso-político, porque no hay que olvidar que en el Islam la autoridad religiosa y la autoridad política coinciden, no hay separación, nunca la ha habido. En la Europa cristiana, en plena Edad Media, todos los reyes eran cristianos y de alguna manera basaban su autoridad en un origen divino, pero todavía así había una distinción. La iglesia era una cosa y las monarquías eran otras. Esto en el Islam jamás ha existido. Esto es algo que debería hacer reflexionar, ¿no? En este sentido. Bueno, los políticos ya sabemos que necesitan pastorear a los votantes, pero afortunadamente pues tenemos cada vez más plataformas, cada vez más autores, más libros. Yo coincido completamente contigo, Josep. Mi último libro, Islam y Feminismo, va en esa línea. Voy a volver a mencionar el famoso titular del periódico El País del 15 de agosto del año pasado, que decía que no había una idea más fascista que la idea de que el inmigrante se tiene que integrar. La situación es complejísima, requiere de muchísima cautela a la hora de abordarla, de muchísima reflexión y de muchísima lectura, por ejemplo, para hacer estas distinciones que tú has planteado ahora mismo, que el Islam no es una cuestión monolítica, que hay distintas vertientes, hay que estar pendiente de cuál es la corriente que está ahora mismo penetrando en territorios europeos, en territorio español en particular, en fin, todas estas cuestiones. Josep, ¿qué te parece? Porque llevamos ya 35 minutos, si atacamos ya el tercer gran tema, que era el gran tema que yo quería trabajar hoy aquí contigo, que es el tema del mayo del 68, porque los seguidores del canal saben que es un rótulo muy citado. Mira que he dedicado, Josep, más de 300 capítulos ya al análisis de distintas cuestiones, pero precisamente no he dedicado ninguna al tema del mayo del 68. Ya saben ustedes que nosotros siempre decimos que frente a la izquierda radical comunista, digamos que el angloimperio, Estados Unidos, por cuestiones geoestratégicas y geopolíticas, empezó a alimentar a una determinada izquierda histórica, que es la cuarta generación de las izquierdas, que sería la socialdemocracia. Siempre decimos que este esfuerzo de neutralización de las izquierdas, intentando aislar a la izquierda marxista-leninista, ha habido varios intentos a lo largo de la historia por parte de los grandes magnates políticos y económicos, ¿verdad?, de neutralización de estas izquierdas. Un primer momento sería a través de la Sociedad Fabiana. Ahora nos vas a hablar de la Escuela de Frankfurt, de ciertos autores en particular, pero podemos citar también que en el año 1951 se crea la Internacional Socialista, de estirpe socialdemócrata, de la que ahora mismo es presidente Pedro Sánchez. Luego siempre citamos el mayo del 68. Y por último, la tesis de mi segundo libro, que es que el último gran desbordamiento de las izquierdas por parte de estas plutocracias se produce precisamente a finales del siglo XX con el desbordamiento de las izquierdas por parte del globalismo oficial, que ahora mismo las ha incorporado ideológicamente, nematológicamente en su seno. En fin, todo esto se ha hablado muchas veces en este canal, pero nunca, Josep, me he ido a desgranar y a buscar los orígenes, los autores específicos, qué pasó en este fenómeno importantísimo del siglo XX, que es el mayo del 68. Así que bueno, te invito a que nos ayudes a hacer este recorrido. Bueno, yo creo que es una de las fuentes fundamentales del pensamiento woke. Mira, empezaré diciendo una cosa que a mí me hace mucha gracia. Si te fijas, verás que muchas de las consignas del mayo del 68, que adornaban las paredes de Nanterre y de otras universidades francesas, hoy día se utilizan en marketing. Me parece que es algo bastante significativo, ¿no? Hay dos anuncios que creo que son muy significativos, que además los dos los hace la misma chica, una de estas jugadoras de fútbol, que además la pobre no sabía ni hablar, de fútbol sabrá mucho, pero una anuncia una especie de mejunje, una especie de yogur vegetal, no sé qué, ¿no?, con frutas y tal, y dice que comiendo esto lo puedes cambiar todo. Y la segunda todavía es más divertida, o sea, anuncia un coche eléctrico, por supuesto, y dice, ¿estás preparado para enfrentarte a lo establecido? O sea, la cosa tiene miga, ¿no? Es decir, comprarse un coche eléctrico es enfrentarse a lo establecido, como si lo establecido no fuera precisamente el coche eléctrico. Bueno, esto sería un poco para
para situarnos. Es decir, que muchas de estas cosas que vemos, que oímos en la tele y que nos repiten machacosamente y que utilizan las empresas para vender productos, resulta que fueron paridas en el mayo del 68. Pero claro, como ocurre siempre, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Cualquier movimiento social y político siempre viene precedido por unos autores que preparan el camino, que preparan la animatología, que luego supongo que emerge cuando las condiciones objetivas lo permiten. Y eso es precisamente la Escuela de Frankfurt, ¿no? Es una escuela que se funda, es curioso porque uno de los fundadores era hijo de un multimillonario comerciante de granos que financió el proyecto. Es decir, ya empezó por aquí, ¿no? En el momento que tengo que enchufar el ordenador que se me está acabando la batería. Bueno, pues la Escuela de Frankfurt son gente que no se declaran marxistas, pero es curioso porque la mayor parte están vinculados no al Partido Comunista alemán, sino a la socialdemocracia alemana. Eso es que los comunistas les llamaban los socialfascistas, ¿no? Yo creo que esta gente lo que hace es una demolición absoluta del marxismo. Y me dedico al autor, creo que es más significativo, además fueron los principales animadores, porque en mayo del 68 se habla mucho de Francia, pero como siempre la cosa empezó en Estados Unidos, en Berkeley, en estos sitios, ¿no? Mezclada con lo de la guerra del Vietnam y todo eso. Esta gente machaca el marxismo porque dicen, no, es que, mire, la clase obrera ya no es una clase revolucionaria. ¿Por qué? Porque está burguesada, porque, imagínate, a lo único que aspira es vivir un poco mejor, mira que son malvados estos obreros, que lo que quieren es vivir un poco mejor en lugar de hacer una revolución. Entonces, claro, como está burguesada, bueno, está burguesada, ¿por qué? Porque en aquellos momentos las democracias occidentales, aunque fuera solamente porque ahí estaba el bloque soviético, tenían que demostrar que se vivía mejor allí, pues es verdad que había una serie de leyes sociales, había una serie de cosas que hacían que realmente se viviera mejor allí. Por eso la gente huía del este y se iba al oeste. Hoy ya cambió mucho, ¿no? Ya esta clase obrera, como ya vive bien, pues está burguesa. Entonces hay que buscar nuevos sujetos revolucionarios. Y claro, ¿dónde se buscan estos nuevos sujetos? Fíjate que ya en el momento en que prácticamente no había inmigración, ya hablan de los inmigrantes como sujeto revolucionario, de los homosexuales, de las mujeres, bueno, los estudiantes hoy día no son sujeto de nada, pero bueno, en aquel momento sí que lo fueron, ¿no? Entonces, claro, se está destruyendo el marxismo. Bueno, claro, estos grupos que ellos nombran son grupos que están totalmente desvinculados de los procesos de producción. Es decir, bueno, las mujeres, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver la cajera del súper con la señora Botín? Nada. Bueno, sí tienen en común que son mujeres, claro, pero esto no es ninguna categoría sociopolítica para integrarla, ¿no? en un sistema de lucha de clases. Bueno, si uno lee el manifiesto comunista, pues sabrá la opinión que tenía Marx de los estudiantes universitarios. Claro, toda era gente de clase alta que jugaban al liberal y al tal, pero creo que cuando ya salían de la universidad se reintegraban a su clase social y allí no había acabado, y allí había acabado todo, ¿no? Y otra cosa muy significativa de este movimiento es que en él participan trotskistas, anarquistas, los situacionistas eran anarquistas y que al final se unen los maoístas. Pero el Partido Comunista Francés jamás participa en esto y de hecho lo condena, aunque intenta utilizar todo el lío que se monta para montar una huelga general. Pero su opinión que tenían de los estudiantes no era una opinión demasiado buena. Entonces, claro, vemos que muchas de las cosas que se dicen ahora, no solo en el marketing publicitario, que esto ya de por sí es indicativo, sino muchas de las cosas que se dicen ahora, ¿no? estas minorías oprimidas. Pasa que ahora ya no dicen que estas minorías van a hacer la revolución, dicen simplemente que, bueno, que hay que liberarlas. Todo esto creo que se gesta un poco allí. Y creo que es importante pues, tener en cuenta hasta qué punto este mayo del 68 contribuye, ¿no? Exactamente, es decir, es una destrucción de la izquierda marxista-leninista y prepara el camino hacia esta especie de pseudo-revolución, que en el fondo lo único que hace es hacer un llamamiento al consumo masivo. Este enfrentamiento con las estructuras tradicionales de la sociedad, ¿por qué lo hacen? Porque son obstáculos para el consumo masivo. Claro, si uno lee a Marcuse, pues ve contradicciones, porque por una parte, claro, cuando habla de la publicidad,
Pero luego, claro, cuando tira contra las estructuras tradicionales de la sociedad, no se da cuenta de que precisamente son estas estructuras las que de alguna manera, pues, bueno, contienen un poco, ¿no?, este desemboque en este consumo masivo nihilista en que vivimos ahora. Y que además ahora hay que añadir un nuevo detalle, porque además es un consumo cutre. Es un consumo cutre porque uno de los fenómenos de la posmodernidad es el empobrecimiento de la población. Pero claro, el consumo que pueden ofrecer tampoco es un consumo de altos vuelos, ¿no? Es decir, y ahora es curioso, ¿no? Porque a veces cosas que hace un tiempo nos habrían parecido cutres, ahora son fashion, es decir, le ponen un acabado en inglés, ¿no? Por ejemplo, llevarse la comida al trabajo en una fiambrera, pues ahora resulta que es algo fashion. Cuando esto antes lo hacía la gente que no podía ir al restaurante. Claro, como ahora el número de gente que no puede ir al restaurante ha aumentado, pues bueno, la solución es convertirlo pues, en algo fashion, ¿no? Y esto es un poco muy resumido. Este artículo sobre el mayo del 68 se publicó en un libro colectivo en la editorial Fides, bueno, que era, bueno, donde se reunían gran número de artículos, ¿no?, sobre este fenómeno del mayo del 68. Y es curioso porque este libro se tenía que presentar en un centro cívico y biblioteca que hay aquí cerca de mi casa, donde yo había hecho algunas conferencias, y donde había presentado ya un libro de Fides. Lo que pasa es que se ve que no sabían que era Fides, ¿no? Entonces se ve que se dieron cuenta. Curiosamente, el libro lo tenía que presentar un profesor de la Autónoma, Ferran Gallego, que es antiguo militante comunista, es decir, no era ningún acto así, bueno, en fin. Y bueno, yo les llevé el libro, le hice los papeles para hacer la presentación, y al cabo de unos días me llama una senyora, no, jo llamé, oye, digo, què passa? És que amb aquesta editorial no ens sentim còmodes, no sé què. ¿Qué me estás contando? Digo, pero si aquí se han presentado libros de esta editorial. Claro, pero entonces no sabía, ¿no? Y le pregunté, por casualidad, digo, ¿te has leído el libro? Oh, es que no sé qué. Digo, mira, digo, antes los censores por lo menos leían el libro, ahora ya ni os molestáis en leer el libro únicamente por la editorial, ya le habéis echado el... No sentís cómodos con esta editorial. O sea, un detalle, ¿no? Estos que hablan de las libertades que disfrutaban, bueno, por este libro se presentó en un hotel con Ferran Gallego, pero que en este centro cívico no se pudo presentar porque con esta editorial no se sentía cómodo. Lo que llamamos la cancelación cultural, que es una censura que no se hace a través de la ley, pero que está perfectamente implantada y funcionando a todo trapo. Una cosa espectacular. Bueno, pues entonces en mayo del 68 es donde se empiezan a gestar eso que Gustavo Bueno llamó las izquierdas indefinidas políticamente. Se empiezan a llenar de todo tipo de contenidos subculturales, morales, también a escala ética, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos el mayo del 68, muy bien trabajado en este libro, querido Josep. Vamos a volver a ponerlo aquí en pantalla. Píldoras contra el pensamiento único, recordemos, prologado por José Vicente Pascual, Fides Ediciones. Quizá quieras tú rubricar con algún comentario sobre algún tema específico. Mira, abro así y, por ejemplo, me sale Putin. Y si abro por aquí, pues me va a salir Meloni. ¿Qué sé yo? ¿Quieres hacer algún comentario antes de la despedida? Bueno, sí, el tema de Rusia creo que es un tema pues muy interesante, ¿no? Es decir, fíjate, ahora parece ser, ya que parece que desde que está Trump la guerra de Ucrania no le interesa, parece que se retira, y bueno, parece que la Unión Europea está dispuesta a ir a la Guerra Santa, pero que por otra parte no son muy creíbles, ¿no? Pero ha aparecido un actor nuevo, bueno, no sé si sea nuevo, pero que va a tomar protagonismo, que es Inglaterra. Es decir, Inglaterra está haciendo unos alardes de belicismo absolutamente desproporcionados. Pero, claro, ¿esto por qué? Bueno, es que esto hay que entenderlo. Y uno de estos artículos lleva precisamente como título El angloimperio contra Rusia. Es decir, la inquina del imperio británico contra Rusia es que viene ya de la época del zar, de la guerra de Crimea. ¿Y eso por qué? Bueno, porque son dos personificaciones del imperio del mar y del imperio de la tierra. Y Inglaterra, donde tenemos un personaje como Halford Mackinder, que es uno de los inventores de la ciencia geopolítica y uno de los ideólogos del Tratado de Versalles, pero además también fue el inspirador del apoyo británico a los rusos blancos. Es decir, en Rusia, después de la revolución bolchevique, pues hay una guerra civil. Lo que pasa es que, claro, hay un bando que está muy definido, que son los bolcheviques.
Luego hay otro bando que están todos los que están en contra de los bolcheviques, pero claro, este bando es un bando absolutamente heteróclito, ¿no? Están desde los socialistas revolucionarios hasta los zaristas, ¿no? Entonces, claro, el cálculo inglés es muy inteligente. Dicen, si esta gente gana la guerra, se van a pelear entre ellos y Rusia se va a fragmentar. Es decir, la intención del angloimperio ha sido siempre hacer con Rusia lo mismo que hicieron con Hispanoamérica. Y bueno, este angloimperio luego se traslada a Estados Unidos, que sigue intentándolo, y evidentemente con Boris Yeltsin están a punto de conseguirlo, es decir, ya la fragmentación, porque ya no es la URSS ya no existe. Ellos van a la fragmentación de Rusia. Hasta que aparece una serie de fenómenos de reacción y aparece un personaje que es Putin, que al principio no tiene nada que ver. Recordemos que Boris Yeltsin mandó a los tanques contra el Parlamento. Mandó a los tanques contra el Parlamento, pero resulta que Boris Yeltsin era el liberal, el prooccidental, el demócrata, ¿no? Y bueno, pues Putin aparece allí y de alguna manera acaba engarzando, ¿no?, con este movimiento que se está produciendo en Rusia. Nosotros, bueno, muy bien, la URSS ha caído, el comunismo ha caído, ya no somos comunistas, encantados de la vida, pero lo que no queremos es que Rusia desaparezca, ¿no? Y eso ha continuado. Fíjate, Mackinder hablaba del Heartland, que era el corazón de la Tierra, y según él, aunque ahora muchos hablan de que hay distintos Heartlands, ¿no?, pero que el Heartland estaba en Rusia. Y decía Mackinder que quien domine el Heartland dominará la isla mundial. La isla mundial era lo que llamamos el antiguo continente, es decir, Asia, Europa y África. Y quien domine el antiguo continente dominará el mundo. Por tanto, había que destruir la potencia del Heartland. ¿Cómo? Fragmentando, ¿no? Claro, cuando ven que no pueden, entonces aparece otra teoría, la teoría del Rimland. El Rimland sería el conjunto de regiones, de países que de alguna manera envuelven al Heartland. Bueno, si no podemos fragmentar a Rusia, porque ahora nos ha salido la piedra en el zapato que se llama Putin, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que rodearla de países hostiles. Y claro, el gran engaño, bueno, no sé si fue un engaño o no fue un engaño, pero ellos lo que le planteaban a Gorbachev, dicen, mira, tú disuelves el Pacto de Varsovia, pues de Varsovia se disolvió, y nosotros disolveremos la OTAN. Tenía su lógica, ¿no? Porque teóricamente la OTAN era una estructura militar para defender al supuesto mundo libre de la supuesta amenaza comunista. Pero nota que la OTAN, en lugar de disolverse, se empieza a extender. Y se empieza a extender, curiosamente, por estos países del Rimland que rodean a Rusia. Y claro, cuando la cosa llega a Ucrania, ya porque ya, claro, fíjate, no es lo mismo, un país como Polonia, que era formalmente independiente, pero estaba en la órbita de la URSS, ¿no?, a través de la Internacional Comunista, que Ucrania, que era parte de Rusia. Y que además tiene el 40% de la población es rusa. Claro, allí es donde la cosa empieza ya a ponerse dura. Y aquí lo que pasa no es una guerra de agresión contra Rusia. Rusia se ha defendido de la agresión que está sufriendo por parte de la OTAN. Ya sé que esto a muchos les parece algo descabellado, pero cualquiera que tenga la misma idea de historia se da cuenta, ¿no?, de que el angloimperio siempre ha intentado destruir a Rusia. A la Rusia zarista, a la Rusia, por decir, bolchevique, a la Rusia actual. ¿Por qué? Porque a veces en geopolítica las ideologías tienen su importancia, pero a veces tienen menos importancia de la que parece. O sea, para los ingleses y para los americanos, y ahora vuelven a ser otra vez los ingleses, el enemigo Rusia. Es igual que Rusia sea zarista, sea comunista o sea lo que es ahora, que, bueno, unos dicen que es fascista, otros dicen que es comunista, otros dicen, bueno, muy bien, no. Yo una vez dije en broma, digo, Putin es como el electrón en la mecánica cuántica, ¿no? Porque, claro, el electrón puede ser onda y partícula a la vez, y este señor puede ser a la vez fascista, comunista, y no sé cuántas cosas más, ¿no? Claro, ahora la situación ha cambiado un poco porque a Trump la guerra esta no le interesa, es lo que le interesa a China, ¿no? Pero claro, y la Unión Europea, bueno, la Unión Europea es una pandilla de inútiles que no saben hacer nada y que hablan y amenazan y es ridículo, ¿no? Dice, oiga, pero ¿ustedes cómo se van a enfrentar a Rusia? Si Rusia es una potencia nuclear y de los países europeos el único que tenía armas nucleares o tiene armas nucleares es Francia, pero el arsenal nuclear francés al lado del ruso es que da risa. Pero ahora aparece un nuevo actor que parece que quiere capitanear esta cruzada, ¿no?, que es Inglaterra. Yo creo que, a ver, estos últimos ataques de los ucranianos ya contra territorio ruso,
no me extrañaría nada que los servicios secretos británicos estuvieran involucrados. Y bueno, pues la cosa va un poco por ahí, ¿no? Es decir, intentamos hacer ver que vean esto en una perspectiva histórica. Es decir, es muy fácil. Oh, es que Rusia ha invadido. Sí, claro, pero hablemos del Maidán, hablemos de la rebelión que fue el Maidán contra un presidente elegido, legítimo. Hablemos de quién apoya al Maidán. Es decir, las fuerzas de choque del Maidán son unos grupos políticos que si estuvieran aquí en España o estuvieran en Francia les llamarían de neonazis para arriba. Pero como les van bien, pues resulta que nadie habla del batallón Azov y toda esta gente. Y nadie habla de que desde que 2014 en Ucrania hay una guerra civil. Hay una guerra civil porque las provincias rusas son atacadas por los otros. Y hay una guerra civil entre ucranianos. Y Rusia interviene para defender a los suyos. Bueno, y para acabar con este régimen, bueno, ¿qué es eso? Este personaje. A ver, es un payaso, es que es un payaso, porque este señor antes de dedicarse a la política era un cómico. O sea, quiero decir, cuando decimos que es un payaso, no lo decimos en todo peyorativo, es que es así, ¿no? Armisier una vez escribió una cosa muy divertida en el Facebook, dijo, Zelensky es un payaso nato. Nato, sí. De la OTAN, sí. Es un payaso nato, ¿no? Bueno, y la situación ahora está un poco que no sabemos muy bien cómo va a ir, porque claro, al principio parecía que, claro, si Estados Unidos se retira, pues Ucrania va a durar, en fin, como un caramelo en la puerta del colegio. Pero claro, ahora ha aparecido este nuevo actor que es Inglaterra, que no es un actor nada despreciable, Inglaterra, ¿eh? Ya veremos lo que pasará. Bueno, pues en el libro se habla un poco de estas cosas. Bueno, algunas que digo ahora son de mucha más actualidad, que en aquel momento todavía no habían ocurrido, ¿no? Porque, claro, este tipo de cosas a veces van tan rápidas que es muy difícil, ¿no? Estar al día. Pero sí, hay un par de artículos que van dedicados a este tema, que hablan un poco de qué ha pasado en Rusia, ¿no? Y también hay artículos, bueno, un poco el tema de la geopolítica, ¿no? Los conceptos de Herland, de Rimland, todo eso, para entender un poco lo que está pasando por allí. Sí, y los distintos modelos de imperio, por ejemplo, que se han ido configurando históricamente. Recordemos, por ejemplo, que una de las características del globalismo oficial, que, bueno, yo clasifico como una especie de destino manifiesto actualizado del imperio anglosajón con Estados Unidos a la cabeza, evidentemente actualizado porque la historia y la realidad está permanentemente transformándose. Entonces, bueno, pues una de sus necesidades prácticas obligatorias es la disolución, la fragmentación del enemigo, el divide y vencerás de toda la vida de Dios. Cuéntanos ya, por último, antes de la despedida, si tienes algo entre manos. Bueno, estás cerrando ahora clases, me imagino. Es el fin del curso. Bueno, a ver, entre manos tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos, lo que pasa que ahora yo ya no lo llevo, yo ya no soy el presidente de Somatemps, ahí tenemos un presidente nuevo, pero bueno, colaboro, ¿no? El 4 y 5 de julio tenemos el Congreso que tú algunos años has asistido, Sí. que este año tiene como tema las falsificaciones de la historia. Pero no solo la falsificación de la historia en Cataluña, sino las falsificaciones en general, en Cataluña, en España y en el mundo entero. Va a venir un conferenciante francés para hablarnos de la Vendée, ¿no? La Vendée fue un genocidio que cometieron los progresistas, porque claro, los jacobinos eran los progresistas del momento. Claro, nadie habla de esto, porque los progresistas no pueden cometer genocidios porque son los buenos. Bueno, pues sí, la Vendée se convirtió en un genocidio. Este señor nos va a hablar del genocidio de la Vendée que llevaron a cabo pues, los jacobinos franceses, ¿no? Quiere decir que es una idea de la falsificación de la historia en sentido muy amplio, ¿no? No solamente el tema de Cataluña, que también saldrá, pero que vamos a hablar de cosas muy variadas. Yo voy a hablar de un tema que siempre me ha interesado mucho, que este sí que es de Cataluña, pero creo que es un ejemplo de falsificación, majestática, que es el tema de los sindicatos libres. Sindicatos libres, se ha dicho que fueron creados por la patronal y que eran pistoleros. Bueno, pistoleros lo eran porque en aquel momento todo el mundo era pistolero. El sindicato único de la CNT utilizaba el pistolerismo, los patronos utilizaban el pistolerismo y el sindicato libre también, pero era un sindicato que además no fue creado por los patronos, sino que nació en el seno del carlismo radical, es decir, los creadores del sindicato libre eran carlistas del carlismo más radical, que era el carlismo que además coincidía con la gente más humilde, eran todos gente humilde, trabajadores y tal, ¿no? Esta es otro tema tabú en Cataluña, ¿no? Hablar del carlismo catalán, pero no les pega mucho, ¿no? Pero que tuvo una fuerza tremenda en Cataluña.
Y que, bueno, luego es verdad que el sindicato libre en su evolución se fue apartando del carlismo y entró en una cosa que, bueno, algunos le han llamado el fascismo proletario. Bueno, esto ya sería otro tema, ¿no? Y en cuanto al trabajo intelectual, bueno, pero es una cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Estoy trabajando en un libro que, bueno, que de hecho también va a ser una recolección de estudios varios, que te va a llevar como título Grecia, los orígenes, ¿no? Estudios sobre la ciencia, bueno, las ciencias, la filosofía y la política en el mundo helénico. Y ahora, concretamente, estoy con el tema que es muy interesante, el tema de los sofistas, ¿no? Y la polémica, ¿no? entre los sofistas y Platón y Aristóteles, ¿no? Porque cuando Aristóteles representan la idea del saber como algo, y ellos, bueno, utilizan la idea del saber únicamente como una cosa instrumental, ¿no? Su defensa de la democracia ateniense, que en aquel momento ya es una democracia en plena putrefacción, ¿no? Donde impera la demagogia. Entonces, me enseñan a hablar bien para poder, bueno, para poder conquistar parcelas de poder, ¿no? Es decir, y ahora estoy en esto. El libro también va a ser un libro que está formado por artículos muy diversos, ¿no? De temas, bueno, sobre la medicina antigua, sobre la ciencia aristotélica, sobre Sócrates. Pero bueno, el libro va para largo, porque es un tema que son temas bastante complejos, ¿no? Y tienes que profundizar mucho en ellos, ¿no? O sea, que yo calculo que en un año así podría salir el librito en cuestión. Bueno, pues avísame, querido José, avísame y a lo mejor encontramos por aquí un huequito para que nos vengas a hablar de ello. Vamos a recordar, a ver si no he apuntado mal, 5 y 6 de julio con L, ¿verdad? Julio. 4 y 5. 4 y 4 y 5, ¿ves? 5. Ah, bien. 4 es un viernes, el 4 es por la tarde, bueno, es el modelo, ¿no? Viernes tarde y sábado entero. Muy bien. Y el que esté interesado, pues me imagino que luego me puedes enviar un enlace y lo ponemos abajo en el foro de discusión de este vídeo en YouTube. Pues a lo mejor hay gente que está interesada en desplazarse, en asistir a este evento de Somatemps, ¿verdad? Exactamente, de Somatemps. Bueno, y también esta vez lo hacemos en la colaboración con la Fundación Tenaes, Muy que ahora bien. se ha creado también en Barcelona, hay un delegado que es muy amigo mío además, y bueno, colaboramos, aunque la mayor aportación de conferenciantes la ponemos nosotros, pero bueno, hay una colaboración, ¿no? con Tenaes. Muy bien, bueno, pues yo voy a aprovechar, nos dirigimos ya hacia la despedida, pero voy a aprovechar porque este vídeo va a salir publicado justo a falta de una semana para que se celebren aquí en Salamanca los 6º Encuentros Forjados. Ya saben ustedes que este año la temática general es religión y geopolítica en el siglo XXI. Por tanto, tenemos Encuentros Forjados 13, 14 y 15 de junio con N aquí en Salamanca. Y, a ver, todavía hay plazas porque el auditorio de la Casa de los Padres Paules es muy grande. Lo que es verdad es que nos hemos quedado ya sin habitaciones. Tampoco sería un problema gravísimo porque Salamanca está llena de hoteles y además hay una oferta muy variada. Y también les recuerdo, que casi nunca lo digo, que el evento va a ser completamente grabado y luego estructurado en un curso al que se puede acceder también a través de una inscripción en línea para aquellos que nos ven desde el otro lado del océano, por ejemplo, y que no tengan la posibilidad de cogerse un avión y venir aquí en formato presencial, que sería maravilloso, José, pero bueno, no es posible. Así que lo convertimos todo luego en un curso que se puede visualizar y disfrutar ya sin tiempo límite, por un precio de inscripción bastante más baratito. ¿Qué más cosas, José? Pues yo creo que nos queda ya la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este último libro tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Y nos despedimos, como siempre, al estilo de Chun Tzu. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. Perderás todas las batallas. Lo repito mucho esta frase, la repito mucho. Sí. La repito mucho, sí. Pero te cito, o sea, cuando digo, como dice mi amiga Paloma. Bueno, pero en fin, la frase, fíjate que hay muchísimas versiones de esa idea, porque yo he encontrado, por la cuestión de las traducciones, hay pequeños cambios, no es exactamente esa, pero bueno, esa es cortita, funciona muy bien y ya, bueno, es reconocida como la frase de despedida de Fortunata y Jacinta. Así que vamos a volver a repetirla.
Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Todas las batallas. Ahí está. Adiós, José. Chao. Adiós, guapa, que vaya muy bien.